Señor Eduardo Sartelli, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Hernán, ¿cómo andás? Bien, todo muy bien. Acá, observando. Pensé que eran imágenes, o sea, me pasaba así de una punta a la otra y dije, otra vez las imágenes del fin de semana. No, están en estos momentos en Irigoyen al 3600 reclamando los comerciantes, entiendo yo, porque quieren trabajar. ¿A vos te parece? En este país, esto es de locos. Te das cuenta, ¿no? Cómo ha cambiado el mundo. La pandemia trastornó todo. La verdad que sí. La verdad que sí, ¿qué querés que te diga? Es de locos, Es interesante porque el mismo instrumento que le dio a Alberto Fernández un respiro en la barranca abajo en la que iba, acordate que fuimos entre los primeros en anunciar que la cuarentena le venía muy bien a Alberto, es el mismo instrumento el que está ahora dándole carne a la oposición política, porque esa oposición política empieza a tener una oposición social. Es decir, lo que vos estás viendo es la formación de una oposición social a la misma política que le dio aire al gobierno, al oficialismo. Sí. Y eso es interesante porque, por un lado, digamos, demuestra que ya se inició una disputa. Que ya lo habíamos señalado en su momento, porque hasta el principio, hasta no hace mucho, yo te diría que hasta antes de Vicentín, la disputa era la disputa interna, era una disputa entre Alberto y Cristina, por ver, digamos, cuál de las dos fracciones, si los cristinistas puros versus el resto del mundo, iban a ser los que diseñaban la política del gobierno. Yo recuerdo que señalé en su momento, y eso fue tomado, digamos, como un error, como algo que no correspondía, que en realidad yo estaba queriendo ver problemas donde no los había, que con la separación de Chegaray de su cargo, se abría la disputa interna. Y efectivamente eso sucedió. Hubo quien lo negó, pero fue el propio Chegaray que le llevó a Cristina el asunto Vicentín. Todos sabemos cómo presentó Alberto el asunto Vicentín y qué opina Alberto del asunto Vicentín. No importa la cuestión personal, es decir, en estos días con el asunto Cristina Pérez, toda la cuestión está pasando como siempre, ¿no? Alberto se descontroló y ahora actúa como si fuera Cristina, o estos no son los modos, o en realidad lo que estamos viendo aparecer detrás de ese tipo de cosas es cómo Alberto y Cristina representan socialmente cosas diferentes. Y por lo tanto, no pueden no conmoverse más allá de sus afinidades políticas, personales, de estilos. ¿Cómo no puede conmoverse esa alianza? Porque ¿quién le pone el tope a Alberto por Vicentín? Se lo pone Perotti, se lo pone el chacarerismo santafesino, se lo pone la gran burguesía agraria y hasta cierto punto un porcentaje muy importante de la burguesía no agraria. Eso es lo que hace que Alberto entre en dudas y cuanto más intenta gesticular a Alberto diciendo Vicentín es mi proyecto, etcétera, 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 más claro queda que se tiene que amacar en una situación en la cual el poder político formal lo tiene Cristina, pero el poder social real lo tiene Alberto. ¿A dónde voy con esto? Alberto representa en la alianza que va con Cristina algo distinto de lo que mucha gente cree. Mucha gente cree que Alberto lo que hizo fue conseguirle para Cristina un porcentaje de votos que de otra manera no hubieran estado con Cristina. Es decir, Cristina compró el plan Alberto. Recordemos que cuando Alberto empieza su conversión al cristinismo, la fórmula con la cual él explica su conversión es sin Cristina no se puede, con Cristina no alcanza. Y entonces, no sé, yo no podría afirmarlo porque ese tipo de detalles implica estar, digamos, implica poder ser, digamos, transformarse en una mosca y poder estar en esas deliberaciones históricas, a ver qué se dijeron Bolívar y San Martín en la posta de Yatasto y cosas por el estilo. Es decir, no hay forma de saber la cocinita chica, pero está claro que Cristina compró la fórmula Alberto.
bueno, Alberto, vos sos el presidente, yo soy la vice, vos encárgate de conseguir lo que falta. A fuer de ser sinceros, o Cristina no tenía tanto, o Alberto consiguió muy poco. Porque la fórmula Cristina-Alberto, recordemos que gana apenas por 7 puntos y monedas a un Macri en la peor situación. Recuerdo esto no porque muchos crean, muchos quieran creer que yo soy macrista, no me asustaría decirlo si lo fuera, sino simplemente para demostrar que en este país hay dos grandes alianzas, una de las cuales tiene el 40% de los votos casi segura y que tiene una cabeza que se llama Mauricio Macri. Y que no es el resultado simplemente de TN, de Clarín, es un proceso social bastante más profundo. Y eso, lo que vimos con el ascenso de Alberto, es cómo Alberto logró resquebrajar la alianza del PRO. Logró algo que los empresarios y sobre todo los analistas más lúcidos señalaban. Acá se viene el ajuste y el único que puede hacerlo es el justicialismo, es el peronismo. Por lo tanto, yo soy macrista, diría uno de estos fulanos, pero es probable que un presidente salido del riñón peronista pueda hacer más macrismo que el propio Macri. Lo cual quedó claro inmediatamente porque inmediatamente vimos a Alberto diseñar planes para contener la crisis aún peores que los que había imaginado Mauricio. Por eso lo caracterizamos en su momento como un Macri con lenguaje inclusivo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que le aportó Fernández a la fórmula Fernández-Fernández no fue simplemente los votos de esa parte de la ciudadanía desencantada con Mauricio, que ahora votaría a un candidato que estuviera con Cristina, pero que fuera un candidato moderado y que pudiera controlarla. O sea, se tragaría a Cristina si Cristina se queda en un respetable segundo plano. Bueno, eso es cierto, indudablemente eso significó algo. Pero lo que aportó Fernández, Alberto, a la fórmula Fernández, Cristina y Alberto, es bastante más que eso. Es esta porción de la burguesía que se desencantó con el macrismo. Pero no se desencantó con el macrismo por izquierda, se desencantó con el macrismo por derecha, es decir, porque Macri no hizo la tarea del ajuste. Recordemos que la Alianza PRO empieza a desgranarse más por derecha que por izquierda. O sea, no aparece un Lustó que juega solo, sino Centurión, Expert, exactamente, claro, por ese lado se desgrana. No se desgrana por el otro lado, por el lado de somos una coalición de centro-izquierda que ha abandonado sus tradiciones. Hubiéramos visto algún candidato radical que hubiera querido romper, pero no, pasó después de hacer la campaña que Ricardo Alfonsín, sí, obviamente, se pasó y terminó ubicado, creo que está en España, ¿no? Está en España, sí. Está en España, claro. No sé si asumió todavía, pero fue candidato. Claro, pero es uno, ¿no? Y no más que uno. No, sí, y algunos radicales se lo señalan, ¿eh? Claro, pero no solamente se lo señalan, yo creo que está muerto para el radicalismo. Uno nunca sabe, porque vos sabés que acá todo el mundo, nadie muere acá. No, obvio, se redima. Caballo anda hablando por todos lados. Pero vos fijate que si algún candidato radical pudiera hacerle sombra a Macri, cosa que no aparece todavía, por más que no hable, Macri sigue siendo el jefe de la oposición. Si algún radical, ¿quién es? Cornejo. O sea, Cornejo está más a la derecha que Macri. O Morales, en el norte. O sea, no estamos hablando de que esa coalición se resquebraja por izquierda. Se resquebraja por derecha, como vos dijiste, Centurión, Expert, Milei, esa gente que no le tolera a Macri que no haya sido macrista en el sentido original. O sea, que no lo haya puesto melconian y a ajustar. Bueno, esa gente se pasó al bando albertista, ya sea en forma activa, apoyándolo, o en forma pasiva, es decir, rompiendo el Frente PRO, porque por mucho poco que le saque, si vos te presentás como candidato, hasta, ¿cómo se llama? Hasta le haces propaganda en contra a Macri. Entonces, Alberto le
le dio a la alianza Fernández-Fernández este componente. No es simplemente una mayor cantidad de votos de gente moderada, sino de una fracción de la burguesía que quiso creer que era posible un proyecto liberal peronista. Es interesante porque si vos empezás a repasar todos los datos, te vas a dar cuenta como todo empieza a encajar. ¿Sí? A ver, muchos creían que Alberto Fernández era el neomenemista. Claro, bueno, pero a ver, eso te ayuda a entender las peculiaridades del gobierno Macri y cómo es difícil colocar a Macri como menemista o como ultraderechista o como facho. ¿Sí? Es difícil, ¿por qué? Porque si no, entonces esta gente estaría contenta con Mauricio. Y esta gente no está contenta. Y no está contenta porque Mauricio no hizo el ajuste. Y porque Mauricio no hizo el ajuste, tenemos la deuda que tenemos. Porque ¿con qué se pagó eso? Con deuda. Y entonces le pasó la bombita a Fernández. Uh-huh. Y Fernández estaba desesperado por la bombita y encontró la pandemia. Empezó el ajuste. Claro, empezó jubilados. El ajuste. Un ajuste que continúa, por supuesto, pero digamos en su momento era un ajuste en seco. Digamos, de alguna manera la cuarentena, perdónenseme un poco la metáfora un tanto escatológica, es como la vaselina del asunto. O sea, ahora va a entrar esto bajo una forma que vos incluso lo vas a agradecer, porque en realidad yo hago esto para protegerte. Y mientras tanto, bueno, se eliminó la fórmula de ajuste jubilatorio y no se la reemplazó por nada. Es mentira que se iba a un esquema mejor. Al contrario, se iba a un ajuste que significaba simplemente ahorro de plata. Un ajuste más macrista que el de Macri. Entonces, esa alianza social se encontró con la pandemia. Y la pandemia le resolvió un problema. La pandemia juntó las dos cosas. La pandemia juntó el ajuste con su justificación necesaria. Es decir, bueno, acá no hay un ajuste. En realidad estamos en medio de una crisis mundial, el mundo está así, y yo los meto a todos en sus casas para cuidarlos, porque si no esto explota. Y durante mucho tiempo la gente lo compró. Lo compró porque, como toda ideología, tenía un grano de verdad. No sabemos qué es esto, no sabemos qué consecuencias pueda tener, no hay forma de cuidarse más que guardarse. Bienvenida a la cuarentena. Ahora, lo que estamos viendo con el asunto Vicentín se cruza con una de estas líneas. Y entonces tenés que colocarlo en este contexto. Se cruza con una de estas líneas. Y se cruza con otra que hemos hablado en otra columna, acerca la de las tendencias fascistoides del kirchnerismo. Y me gustaría hablar de estas dos cosas para entender Vicentín. Porque ya se ha hablado mucho de Vicentín sobre la característica de la empresa, si el gobierno, si el Estado puede o no puede manejar una cosa de esta, si este es el comienzo de un IAPI, si esto es en realidad una maniobra al estilo YPF, o sea, se la doy a los eskenazi porque en realidad me la doy a mí mismo, y entonces YPF es para Néstor. Los eskenazi son uno de los tantos testaferros que cuando la viuda tuvo que encontrarse como un montón de negocios que no podía manejar porque no sabía cómo se habían hecho, se autonomizaron y dijeron no, YPF siempre fue mía. Es maravilloso porque en este país la gente compra empresas sin pagarlas, porque YPF se iba a pagar con las regalías de la propia YPF. Es genial. O sea, así hacemos una sociedad, vos y yo, y la compramos. Total. Es fantástico. Bueno, es que ahora, si hay algo que beneficia a los empresarios prebendarios en la Argentina es tener amigos como gerentes del poder, porque así te puede llover cualquier cosa, levantan el teléfono y en 5 minutos te piden que estructures un negocio para hacerte cargo de algo. Por eso me es realmente interesante lo de Vicentín, primero porque ya está mostrando, o sea, hay una situación que seguramente ahora la vas a desarrollar, pero hay un sector de la prensa que pensó que retomaba las banderas de la revolución, a la que ahora le están diciendo, muchachos, retrocedan, y yo decía esta mañana, mientras que Página 12 achica el título y lo pone casi en una línea,
ámbito financiero pasa por detrás y se lleva la marca con un Alberto que ahora está repensando un proyecto que no sea la expropiación. O sea, es clave que están haciendo el retroceso en chancleta típico del macrismo. Después es que lo puedan vender o no ante los propios, ¿no? Porque los otros ya lo discutirán. Claro, pero vos mencionaste el otro aspecto que efectivamente va atado a esto. Porque así como podemos hablar de las tendencias fascistoides del kirchnerismo, tenemos que pensar en qué punto entra la palabra revolución en esas tendencias fascistoides del kirchnerismo y de la situación actual. Porque efectivamente, como vos señalás, todo esto es vendido como revolución. Ojo, el fascismo también se vendía como revolución, ¿no? No se trata de que el fascismo emerge simplemente como movimiento reaccionario del estilo los voy a matar a todos y cállense la boca. No es así, ¿no? Ahora, para entender cómo es posible el uso de la palabra revolución en un contexto que tira exactamente para el lado contrario, hay que examinar en esta coalición que llega al gobierno, la coalición entre la población sobrante y una parte de la clase obrera ocupada, sobre todo la clase obrera ocupada en negro, y las fracciones más importantes de la burguesía, y ese es el elemento que trae con más seguridad, con más fuerza a Alberto, por un lado, y por otro lado, los podríamos llamar la pequeña burguesía y la clase obrera más o menos en blanco, que se encolumna detrás del macrismo. Y entonces ahí vemos esas dos alianzas, y cuando una fracción de la burguesía rompe con el kirchnerismo y se pasa para el otro lado, ahí es donde el macrismo adquiere valor social, porque adquiere fuerza social y empieza a movilizar. Cuando el macrismo desconcierta a esta gente porque no aplica lo que se esperaba que aplicara, el resultado es el inverso. Esa es la nueva dinámica de la política argentina, con tendencias muy profundas. Hacia la derecha de Mauricio, la posibilidad de que la incapacidad de Mauricio termine en una especie de fascismo hecho y derecho, al estilo Milei-Esper, en el sentido de que esta gente puede llegar a conseguir votos de masas. ¿Es remota esa posibilidad? Sí, es muy remota, tiene que pasar mucho ojo puente y realmente me sorprendería mucho. Pero un Centurión tal vez tendría un poco más de suerte. De hecho, Bernie, ¿qué es? Bernie es la mano dura. Entre Bernie y Bullrich, no sé con cuál me quedo. Y vos fíjate estos episodios como los que vemos ahora, vecinos que tiran al fuego a un pariente de un ladrón que mató a un colectivero. Bueno, pero ¿cuántas veces hemos hablado de que la masa de la población, sobre todo en el conurbano bonaerense, está cansada de ser víctima del lumpenaje? ¿Y cuántas veces hemos dicho que la izquierda a ese lumpenaje lo lee Foucaultianamente y cree que detrás de ese lumpenaje se esconde lo más granado de la revolución? ¿Y cuántas veces hemos dicho que ese discurso es el mismo discurso del kirchnerismo? ¿O no conocemos a Ofelia Fernández? Entonces, por ese lado puede armarse la cosa, pero por el otro lado también. Es decir, ¿qué es la expropiación de Vicentín? Bueno, pongámosle la cosa, el criterio que quieran. Pero ¿cuáles son las fuerzas que empujan en qué sentido? Y esas fuerzas se pueden radicalizar. Hay una fuerza que empuja en el sentido de la propiedad privada. Es muy interesante cómo la crisis va clarificando consignas. Acá no estamos por una empresa. Además, buena parte de lo que se movilizaban eran tipos a los cuales Vicentín les debe guita. Pero el problema no es ese, el problema es la propiedad privada, dicen. Es decir, frente al estatismo kirchnerista, al pseudo-estatismo kirchnerista, empieza a alzarse una fuerza social que se reivindica claramente como capitalista. Y que adquiere su componente popular. ¿De qué manera? O sea, ¿cómo puede ser el dueño de un Fiat Una? Capitalista y popular, digamos, porque no estamos hablando que se expresaron ayer en Mercedes-Benz, se expresaron en un Duna, en un Citroën. Es más, es lo que las figuras del kirchnerismo están muy desencontradas, enervadísimos porque un tipo con un Citroën se exprese a favor de Vicentín. Y hoy obviamente hay un sector que el bardeo está, che, escuchame, gorila, no te van a sacar el Citroën, no te van a sacar el... No, estamos hablando de una base, o sea, hay
hay un desengancharse tan completo de la relación con las bases que tienen, que a mí me asombra que logren mantenerse en el poder. Tanto antes el macrismo como ahora el kirchnerismo. O sea, no logro entender cómo la gente los ve como pares. Bueno, vos fíjate que es interesante la imagen esta que vos señalábamos del Fiat o del Citroën, por lo siguiente, ¿cómo puede ser esa propuesta popular? ¿Cómo puede ser que haya clase obrera ahí? Bueno, volvamos a lo que hemos hablado muchas veces acá. Acá hay una porción de la clase obrera y de la pequeña burguesía, o sea, del pequeño tallerista, del pequeño comerciante y de la clase obrera ocupada, que paga impuesto tras impuesto, que está podrido de esa situación. No solamente está podrido de esa situación, porque otra vez, volvamos a la chicana kirchnerista, no te hemos expropiado el Citroën. Mentira, se los estás expropiando hace rato, con una carga impositiva. Escucha, cuando vos pones el impuesto a las ganancias, el impuesto a las ganancias llega a un colectivero, cuando el impuesto a las ganancias llega a un maestro, vos estás expropiando a la gente. ¿Te gusta o no? Después decime que lo haces para sostener a los villeros de tal vez, eso es otra discusión. Pero que vos estás expropiando a esa gente, está claro. Y esa gente siente igual que Vicentín. Yo laburo, pago los impuestos, y acá hay un conjunto de atorrantes que se lleva la plata a algún lado, porque el resultado de los impuestos que pago no aparece por ningún lado. Obviamente, el resultado de los impuestos que pago no aparecen por ningún lado, es una expresión compleja si uno se pone a verlo después, porque del otro lado hay una realidad. Pero desde el punto de vista de este personaje, es Homero Simpson. Es Homero Simpson que vota al señor Burns. Es decir, es el tipo que observa cómo es expropiado objetivamente. ¿Qué es si no la rebaja de los salarios en la cuarentena, sino una expropiación? ¿Qué es si no el hecho de que no te dejen abrir, sino una expropiación? ¿Qué es si no? Bueno, después vos podés justificar lo que vos quieras, pero que aquí hay un punto de contacto con el capitalismo popular, por decirlo de alguna manera, está claro. Cuando dices, no quiero tener más vago de la cámpora. Cuando te largan a Vudú y a Vudú le pagan 412 lucas de una pensión. Es increíble. Y además le van a devolver 20 millones de pesos de pensiones impagas. Entonces, ¿cómo vos pretendés que eso no tiene un impacto popular? Entonces, todavía date por contento que ese descontento tiene todavía una dirección fría. Porque si hay algo que caracteriza el macrismo es una dirección fría. Guarda cuando Bernie o Centurión se encuentren con esa gente. Vos sabés que pensaba, ¿no? Lo hemos tratado acá con, por ejemplo, José Castillo, en relación a lo que es el beneficio que le otorga el Estado, el manejo de los recursos. Lo has hablado vos, ¿no? Cuando se habla de la verdadera estatización. El problema es que contra ese tipo de análisis que van al nudo de la historia capitalista, se contrapone la mirada que nos vienen haciendo cada vez que se enarbolan las banderas de la estatización. O sea, se estatiza y después se maneja como aerolínea, se estatiza y se maneja como Chicone, se estatiza y se maneja como YPF, y te dicen vamos por una nueva estatización, y la gente dice, pero muchachos, me están tomando el pelo, me están tomando por estúpido, esto lo único que genera es un grupo que se fagocita gracias a ese negocio, que serían incapaces de manejar cualquier empresa, pero que por ser amigos de la política van a terminar en esos lugares de beneficios. Bueno, ahí es donde vamos a la otra pata, a la cuestión de las tendencias fascistoides del kirchnerismo. ¿Y por qué es importante decir esto? Es importante decir esto por lo siguiente. ¿Cuánta plata se pierde por día por aerolíneas argentinas? Una parva de plata. 2 millones de dólares por día. Entonces llega un momento en el cual cuando la derecha te pregunta ¿para qué querés una empresa que pierde 2 millones de dólares por día? Mucha gente va a decir, y sí, claro. Te deja sin respuesta. Ahora sí, pero a ver, ¿qué respuesta tenés? No. ¿Cuál es el valor social de Aerolíneas Argentinas? ¿O acaso los pobres del interior pueden viajar a la capital gracias a Aerolíneas Argentinas? No me joda, está cargando. Eso es un subsidio para, en el mejor de los casos, la pequeña burguesía del interior. Los pobres andan en cualquiera criolla. La batalla de la aparición de las low cost, que hoy con la salida de la TAM nuevamente ponen en discusión cómo va a quedar el sistema aerocomercial en la Argentina, ¿no? ¿Con qué competencia? Ahí vamos. ¿Con qué competencia para bajar los precios? Ahí vamos. Con toda la plata que se le puso a Aerolíneas Argentinas a lo largo de su historia, cualquier
funcionario medianamente honesto y solo preocupado al estilo del funcionariato francés, ¿no? Al estilo de la escuela de empleados del Estado francés, ¿no? Tipo que están pensando nada más que, bueno, esto a quién le conviene, al Estado francés, bien, entonces lo hacemos, no le conviene. Un funcionario que corporiza el Estado, ¿sí? Sí. No que sea representante de un negocio externo que se mete en el Estado para que el Estado se alimente ese negocio. Bueno, ¿qué te diría? Mira, un funcionario así te transforma aerolíneas en una de las primeras aerolíneas del mundo. Es así. Es una empresa que no tiene ningún problema para funcionar porque tiene cash fluido. Entonces, si vos querés hacer de Aerolíneas una gran empresa, no te quepa la menor duda que lo podrías haber hecho. Hoy Aerolínea podría ser una de las principales aerolíneas del mundo, con toda la guita que le han puesto. La pregunta que vos tenés que hacerte es ¿dónde fue a parar esa plata? ¿Quién la maneja y para qué? Y entonces ahí te encontrás con el Club de la Obra Pública, o sea, los amigos de Cristina, de Mauricio, de buena parte de la burguesía parasitaria argentina. Ahí te encontrás, además, con el conjunto de proveedores del Estado, que son que otra vez los amigos de Cristina, los amigos de Mauricio, los amigos del aparato del Estado. Si uno ve la política en la ciudad de Buenos Aires, se encuentra con que entre Santa María y Horacio Rodríguez Larreta no hay simplemente una corriente de simpatía. Entre el larretismo y el peronismo de capital está lleno de negocios comunes, por eso no se denuncian unos con otros. ¿Qué es lo que estás viendo? Una burguesía que se reproduce de esa manera, una burguesía que se reproduce a través de fundir empresas del Estado, si no, no podés entender cómo YPF es una empresa fundida. ¿Cómo puede ser que se funda una empresa petrolera? No en este contexto, porque en este contexto sí, obviamente, sí. Estás en medio de la pandemia. No, pero históricamente, ¿cómo podés creer que se funda una empresa petrolera? Entonces, y una empresa petrolera que es del Estado, o sea que tiene un soporte detrás muy grande. Entonces, ¿cómo puede ser? Las aerolíneas siempre han tenido muchos problemas, es un ramo complicado, donde la rentabilidad es un problema serio, pero con la guita que le hemos puesto a Aerolínea, no te quepa la menor duda que Aerolínea tendría que estar mucho mejor de lo que está. No sé si ganando plata, pero mucho mejor de lo que está. ¿Por qué no la ganan? Por lo que han hecho, peronistas, radicales, los representantes generales de la burguesía en la Argentina, a saber, tomar las empresas del Estado, no como parte de la construcción de un Estado empresario, sino como la construcción de un Estado que en realidad alimenta las empresas de los parásitos que no sobreviven a la competencia directa e inmediata. Es la expresión de una burguesía parasitaria en la Argentina, una burguesía que solo puede vivir de esta manera, vendiéndole cosas al Estado, o haciendo negocios, como dijo Paz Carmona, y como muy bien sabe ese otro mendocino avivado que es Manzano, que también está en el asunto Vicentín, con plata hace negocio cualquiera, el chiste es hacer negocios sin plata. Bueno, esta burguesía hace eso, y entonces te funde Aerolíneas, te funde YPF. En manos de un funcionario medianamente responsable que se negara a semejante cosa, ¿no? En manos de esa gente, vos tendrías una empresa muy superior a la que tenés. El problema no son los sindicatos, el problema no son los obreros, el problema es la corruptela que está en torno a eso, que hace que permite esa fusión de empresarios y Estado en una fusión que es inversa a la función de China o de Corea o de Japón, donde el Estado gestiona empresarialmente una alianza empresarios y Estado que tiene una potencialidad enorme. Acá es al revés, ¿no? Acá el Estado y los empresarios se fusionan en innumerable cantidad de negocios. ¿Para qué? Para comerse lo que queda de la sociedad argentina. Por eso son un cáncer. Ahora, ese cáncer hay que pagarlo. Vos necesitas empleado. Alguien en el Estado te tiene que decir a vos, sí, vos te quedás con este negocio. Y vos te quedás con el otro. Y vos te sentás aquí o te sentás allá. Esas imágenes que en algún momento salieron a la luz de cuando estalló la causa de los cuadernos y se destapó cómo era que se adjudicaban las obras públicas en la Argentina. Bueno, eso hay que pagarlo. Hay que pagárselo a alguien, ya lo explicamos. Y entonces empieza a aparecer una casta de políticos profesionales, de un funcionariato secundario, ligado incluso a cúpulas sindicales, y a, por supuesto, sectores de los medios, que gestionan esta cuestión, gestionan el gran negocio de la burguesía argentina, que es tragarse a la sociedad argentina, al mismo tiempo que la destruyen, la van consumiendo. Y esa alianza
se expresa mejor en el kirchnerismo que en el macrismo. Porque el problema de esa alianza es que mientras hace eso tiene que mantener cierta paz social. Es decir, tiene que agarrar a las masas y contenerlas, porque la consecuencia de esta política destructiva es un proceso destructivo de las masas en general. Se destruye el capital en la Argentina, se destruyen las condiciones de existencia capitalistas y al mismo tiempo no aparece otra forma. No solo no aparece otra forma porque la izquierda pueda ser más o menos astuta o no, sino porque la Argentina va en proceso de destrucción capitalista, ¿no?, sin que esa asociación con el Estado y ese rol activo del Estado signifique un proceso de reconstrucción capitalista del Estado. O sea, no vamos hacia Corea del Sur, vamos hacia la descomposición más absoluta. Y esa descomposición más absoluta necesita un personal que controle la masa de la población, la mantenga quieta y al mismo tiempo ofrezca estos negocios. Y por lo tanto cobre. Y entonces se arma toda una capa de personajes cuya función es gestionar esta alianza y ponerla en marcha y hacer que sea factible y que no explote. Esto obviamente te lleva en algún momento a pelearte con tus propios mandantes. O sea, en algún momento vos le tenés que decir a la burguesía, no, pará, no te puedo dar todo, además una parte es para mí. Y entonces es así como aparece YPF y los Eskenazi. Es así como aparece Vicentín. Se va armando, bajo la forma de propiedad del Estado, un mayor campo de intervención de esta capa de políticos, sindicatos, etcétera, etcétera, que comienzan a gestionar el Estado como propiedad propia y a independizarse, a tomar distancia de la gran burguesía, porque cuanto mayor es el peso económico del Estado, más depende esa gran burguesía de ese Estado. El resultado es esta estatización fascistoide, una estatización que no tiene por función ni relanzar el aparato del Estado para una mayor capacidad de intervención y por lo tanto para una mayor capacidad de gestar las condiciones para que el aparato capitalista tenga un mayor alcance, una mayor productividad y una mayor capacidad de penetrar en el mercado mundial. O sea, no estamos en el MITI japonés, no estamos en el esquema de Corea del Sur, en el cual el Estado subordina a los grandes capitalistas y al mismo tiempo se asocia a ellos para hacer que esos grandes capitalistas tengan capacidad competitiva y relanzar el capitalismo coreano o japonés. No, estamos en una situación inversa, donde el Estado hace lo contrario. Entonces, claro, son dos parásitos, uno de los cuales, cuanto más crece el Estado, más hace posible ese parasitismo. Y al mismo tiempo más adquiere fuerza como parásito. Entonces hay una pelea entre dos parásitos a ver cuál se queda. Y en esta pelea, Vicentín, que ha estado parasitando el Estado argentino, no hay duda, habría que entrar en los negocios de Vicentín y tratar de entender por qué es una empresa que se queda sin combustible, teniendo en cuenta que es una empresa que se dedica a la principal riqueza del país, que es el aceite de soja. Vicentín que parasita el Estado y los otros que dicen, no, a mí no me parasitas porque el parásito soy yo. Y entonces vamos a alguna componenda. Y entonces ahí aparece Perotti y de acá vamos a mamar todos. Y se va armando un interés que empuja en el sentido de un Estado que, lejos de ser la expresión de la revolución de las fuerzas productivas, es decir, elimino a la burguesía y ahora vamos a hacer algo parecido a la Unión Soviética y en función de eso vamos a ordenar las cosas de una manera racional y en función de los intereses de la clase obrera, ni por asomo eso es Vicentín, sino que tampoco vamos a un Estado capitalista en el sentido de Corea del Sur o de Japón, es un Estado que tiene por función la productividad, primero que cualquier otra cosa, sino que vamos a un Estado parasitario que se consume las fuerzas productivas de la nación en aras de mantener a esta capa de don es nadie, de tipos que salen de la nada y que en función de su gestión del aparato del Estado, hacen posible su propio ascenso social. Kichilov, Bernie, ¿quién son? ¿Quién es esta gente? Nadie, no es nadie. Esta gente va a ser alguien a partir de su gestión del aparato del Estado. Guado de Pedro, podemos mencionar un montón. Ahora, ¿eso a dónde nos lleva? La pregunta es, cuando se señala a Venezuela, ¿nos lleva en ese sentido? Yo creo que habría que pensarlo. Eduardo, como siempre, gracias. Empiezan a llover pedidos, me dice que hable de la TAM, qué pasa con la vanguardia de la izquierda y su análisis sobre la TAM. Bueno, ya vendrán en otros capítulos, me imagino, ¿no? Tenemos tiempo. Mira, se viene una puja en este sentido. ¿Por qué?
porque efectivamente el recule de Alberto es el recule de la fracción burguesa que él aporta a la alianza, que le dice, esa fracción burguesa parasitaria que él aporta a la alianza, que le dice a la otra, no, pará, estas privatizaciones no, acá los parásitos somos nosotros. Y por otro lado, es tremendo pensar un campeonato a ver quién es más parásito, es una cosa de loco. Pero esa es la trampa en la que está metida la Argentina, y por eso vos ahí entendés el drama de Frondizi, y ahí entendés el drama de Mauricio. Es decir, de tipos que exceden a su clase dominante. ¿Por qué? Porque están tratando de pensar otros problemas, a saber, cómo relanzamos la productividad de este país. Y no como la relanzamos al estilo liberal de decir, vamos a privatizar todo, y cuando la gente tenga confianza, la iniciativa privada, o sea, tirate al abismo, que allá abajo hay un colchón y no tengas problema. No, están pensando conscientemente eso. ¿Cuál es el problema de Mauricio? Dos. El primer problema de Mauricio es que era demasiado consciente que incluso un programa de ese tipo iba a despertar una oposición social muy grande, y por lo tanto tenía que planchar esa oposición social. Cuando los liberales le critican a Mauricio que no hizo el ajuste, lo que Mauricio tiene que decirles es, no se puede, de esto se sale para adelante. La idea de Mauricio de vamos a gestionar, la economía va a crecer, cuando la economía crezca, la gente se va a pasar sola al empleo privado, que va a pagar mejor el sueldo que el empleo estatal, y de esa manera vamos a reducir el déficit estatal, lo que te está diciendo es, yo no puedo echar a 2 millones de personas del Estado, porque esto dura 5 minutos. Y esa es la pata peronista de Mauricio, es esa conciencia de que guarda que esto no se puede hacer. Por el otro lado, ¿cuál es el problema de Mauricio? Es que es muy tímidamente desarrollista, muy poco audaz. Yo te digo acá hay alguien que tiene una oportunidad y no la va a aprovechar porque es un inútil. No la va a aprovechar porque es un inútil. Pero el programa de Mauricio lo puede llevar adelante Axel Kicillof. Solo un intervencionista desarrollista que sea audaz y sea capaz de privatizar áreas enteras de la economía y racionalizar el conjunto de la economía puede darle un respiro al capitalismo argentino. Mientras tanto, el capitalismo argentino es una batalla de parásitos. Quien mejor entendió eso dentro del PRO, ¿quién es? Horacio Rodríguez Larreta. Por eso es el PRO más peronista. Porque es el tipo que entiende cómo funciona el negocio de esa burguesía. El problema de Mauricio es que excede esa burguesía, por eso no lo quieren. No lo quieren porque estuvo a punto de llevar a la cárcel a su propio padre. O sea, este tipo es un idiota. ¿Entendés? Ahora, ¿cuál es el problema de Mauricio? El problema de Mauricio es que no tiene la audacia suficiente para plantear una cosa mucho más audaz que eso. Ahora, una audacia más audaz que eso no solamente dejaría a Macri sin ser lo que es. Macri, es un tipo de derecha, es un tipo más cercano al menemismo que cualquier otra cosa, no le pidas ninguna comprensión más o menos sustantiva de la vida social. Bueno, es un burgués con toda la limitación de la burguesía argentina, tiene apenas un atisbo de mayor audacia que el resto. Ahora, si la burguesía argentina repudia a Macri por esta pequeña brizna de conciencia de que el problema es mucho más que parasitar al Estado, ¿te imaginas lo que sería? ¿Te imaginas lo que sería una situación en la cual alguien se planta con mucha más audacia? Con mucha más audacia. Porque esa audacia presupone que vos vas a tener que lidiar no con la derecha, la oligarquía pampeana, con TN, no, vas a tener que lidiar con el capitalismo popular. Vas a tener que lidiar con mucha gente que está harta y que está harta de muchas cosas. El del Citroën. El del Dura. Claro, pero a ver, el de Citroën, llega un momento que te dice, ¿y por qué? A ver, ¿por qué hay gente que tiene derecho a tener empleo asegurado en el Estado? Sí, ¿por qué existe la ley de cupo trans? Vos decís, ¿qué tiene que ver con esto? Sí. Otra vez tu transfobia. No se trata de transfobia. No, es que sabés que me llevas una columna, yo se las voy a proponer a la audiencia porque estamos medio cortos de tiempo, pero le voy a proponer a la audiencia cuando vos haces el análisis de por qué las sociedades avanzan al bolsonarismo, por qué la indefinición de un gobierno que no puede resolver los grandes problemas de la sociedad y avanza en pequeños beneficios para sectores minoritarios,
nos lleva a un proceso donde aparecen los Bernie, o sea, aparece ese sector bolsonarista argentino, acompañado de los economistas del palo y cosas por el estilo, pero en esa lógica me parece que hay que volver a esa columna que es increíble. Yo cada tanto vuelvo a posicionarme en eso. ¿Por qué avanza la derecha? Y por qué hay que fijarse en lo que hacen los que gobiernan. Les abren las puertas. Los están llamando, los convocan a la tele. Es increíble. Sí, para que no quede abierta una punta por la cual quiere entrar mucha gente fácil. ¿Sí? Esto no lleva a negar los derechos de nadie. No, está claro. Por lo menos está claro. No lleva a que uno diga basta de subsidios a los ex detenidos, basta de subsidios a la población trans, no lleva a eso. Solo lo que estamos señalando es que la forma en que eso se asume y se propone es lo que construye lo que construye una parte del bolsonarismo, ¿no? Es lo que lleva al tipo de Citroën a defender a Vicentín. Eduardo, buena semana. Dale, un abrazo para ustedes.